Esta tarde quisiera comenzar dando un pequeño resumen de lo que ya hemos estudiado hasta el momento. Hemos visto que había un gran conflicto que comenzó a desarrollarse allá en el cielo. Lucifer, que era un ángel de luz, era un querubín protector en el trono de Dios. Él protegía la ley de Dios. Desafortunadamente quería llegar a ser como Dios. En su corazón creció la soberbia, quería levantar su propio trono, él quería tener adoración. De esta manera comenzó una rebelión en el cielo y él comenzó algo como una campaña política arrastrando tras sí 1/3 de los seres inteligentes que Dios había creado, los ángeles que vivían allá en el cielo, en los diferentes lugares que Dios había creado. Lamentablemente, este tercio de ángeles que siguió a Lucifer cayó con él al planeta Tierra, donde comenzó a tentar a la primera pareja en el jardín Edén, Adán y Eva. Y cuando los tentó, desafortunadamente, ellos confiaron más en esa serpiente antigua detrás de la cual estaba el diablo, Satanás. Entonces, ellos al comer del fruto prohibido, que Dios había prohibido muy claramente, tomaron su decisión y dijeron, nos unimos a la rebelión. Desafortunadamente tuvieron que salir del paraíso, pero Dios hizo algo maravilloso, pues antes que ellos tenían que abandonar el paraíso donde estaba el acceso al árbol de la vida, Dios hizo un primer sacrificio de una ovejita que representaba, que prefiguraba a Jesucristo, de tal manera que ellos, su desnudez podía ser recubierta nuevamente. Habían alcanzado el perdón de ese su pecado, pero aún así tenían que abandonar el paraíso, pues su naturaleza había cambiado y Dios tenía que evitar el acceso libre al árbol de la vida, para evitar que se conviertan en pecadores inmortales. Dios dio una primera profecía, esta profecía donde Dios decía que iba a haber 2 descendencias en la historia del mundo. Una descendencia de la mujer, que representaba a todos los hijos de Dios, aquellos que espiritualmente iban a seguir a Dios, su voluntad, su palabra, su santa ley. Y por otro lado, una segunda descendencia de la serpiente antigua, el diablo, Lucifer, todos aquellos que se iban a poner en esa descendencia espiritual simbólica de la serpiente. Es decir, que se iban a unir a la rebelión, que se iban a unir a la palabra falsa y engañosa del enemigo de las almas, Lucifer. Entonces, en esa primera profecía, que podemos ver un poco aquí en este cuadro, decía que de las 2 descendencias habrá una enemistad y habrá como una guerra espiritual, se podría decir, pues de la descendencia de la serpiente, de ahí ella morderá, decía la profecía, el calcañar de la descendencia de la mujer. Pero la descendencia de la mujer, la espiritualmente correcta, la que hacía la voluntad de Dios, saldrá aquel que pisará, aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces vimos que esto era la primera profecía que nos mostraba hacia el futuro que iba a venir uno, Jesucristo, el Mesías, el ungido, el santo, el Hijo de Dios, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente también iba a hacer su parte y morder su calcañar, pero sabemos que morder el calcañar no te lleva a la muerte. Duele, pero es pasajero. Pero aplastar la cabeza sí es algo definitivo. Y vimos la semana pasada que cuando Jesús efectivamente murió en la cruz, el diablo perdió básicamente su dominio y sabe que desde entonces su tiempo se va agotando. Entonces, todos aquellos de la descendencia de la mujer, de la descendencia espiritual de los hijos de Dios, de los obedientes, son participantes en el aplastamiento simbólico de la cabeza de la serpiente. Esto nos involucra a ti y a mí si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Todavía el diablo está con vida, sus ángeles caídos todavía luchan desesperadamente por las almas en este mundo, pero su tiempo se agota y este aplastamiento final, donde ya dejará de existir el mal y Satanás y sus ángeles caídos
y la maldad y el pecado está en un cercano futuro. A medida que avanzamos en el seminario, vamos a ver más de esto. Retornamos a las dos descendencias. Yo les invito a abrir, los que tienen Biblia, al libro de Génesis capítulo 4. Pues en Génesis capítulo 4 vemos los dos hermanos que eran los primeros en colocarse en estas dos descendencias simbólicas, Caín y Abel. Caín, como vimos la semana pasada, trajo frutos y verduras, lo cual no era lo que Dios había instituido, pero Abel trajo una ofrenda, un sacrificio, una ovejita, que sí era el símbolo que Dios había puesto, porque representaba a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, desafortunadamente, recordamos el tema anterior, Caín mató a su hermano Abel. Entonces ocurrió algo muy interesante. En Génesis 4, versículos 16 y 17 nos dice que Dios lo separó a Caín físicamente, geográficamente del lugar y lo puso en otro lugar. Fíjense, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces, geográficamente, físicamente, las dos descendencias fueron separados. Caín fue a vivir a un lugar al oriente del paraíso, un lugar que se llamaba Nod. Lo interesante es que Nod tiene un significado, y ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias. El lugar Nod significa errante. Pues Caín, al colocarse en la descendencia de la serpiente rebelde, siguiendo el ejemplo de su padre espiritual, el diablo, él llegó a ser un hombre errante, igualito como el diablo, su padre espiritual, es un ser errante. ¿Por qué? Si ustedes leen en Job, capítulo 1, versículo 7, van a leer que el diablo es un ser que va de aquí para allá, no tiene paz, es un ser errante. Entonces vemos como aquí Caín, comenzando la descendencia de la serpiente, se estableció geográficamente en un lugar separado. ¿Y a qué se dedicó? Dice el versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió, dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí vemos la primera ciudad que se estableció en la historia del mundo. Fue una ciudad establecida ¿por quién? Por Caín y sus descendientes. En otro tema vamos a ver de dónde Caín encontró a su mujer, es un tema aparte, pero de todas maneras quiero que ustedes entiendan que él se estableció y comenzó ahí una descendencia, y ahora la Biblia habla de los descendientes de Caín. Bien, primero habla de Enoc, en el versículo 18 habla de Isaac, de Mehujael, y luego habla de Lamec. Y en el versículo 19 habla del siguiente descendiente que está dentro de la descendencia desobediente, rebelde de la serpiente, que es Lamec. Y fíjense cómo Dios en la palabra describe a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Muy bien, él comenzó una vida poligamía, ¿no es así? Es algo que Dios no había instituido, pero ¿cómo sigue la historia? Versículo 23 dice Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec 70 veces 7 lo será. Lamec era una persona polígama, era una persona violenta, era una persona cruel, era una persona vengativa. Él dice, si alguien me hace una herida, yo lo mato. Él decía, si un joven me da un golpe, pues yo lo mato. 7 veces Caín será vengado, pero yo 70 veces 7 seré vengado. Un hombre muy vengativo, cruel. Aquí vemos los frutos de la descendencia de Caín, de la descendencia de la serpiente, que está ejemplificado aquí en la vida de Lamec. Poligamía, violencia, crueldad, venganza. Pero ahora vemos algo muy interesante, la descendencia de la mujer. Aquí la Biblia representa a la mujer como su pueblo, como sus hijos, como su iglesia. Quiero leerles 2 versículos bíblicos para que ustedes sepan que la Biblia, la palabra de Dios, efectivamente representa
a su iglesia como una mujer. Vengan a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, donde Pablo habla a la iglesia y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, os he casado, está hablando la iglesia, con un solo esposo. ¿Quién es ese esposo? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Jesucristo es representado como el esposo y la iglesia es representada como su mujer pura, que debe ser para el Señor. Y entonces, en esta simbología, Dios se representa como el esposo hacia su mujer en todas las virtudes que un hombre debe reflejar hacia su esposa. ¿Cómo Dios trata a su mujer? ¿Cómo Dios trata a su iglesia? La cuida, la sustenta, la protege, la ama, se sacrifica por ella, la guía. Y esa es la forma como nosotros los hombres también debemos tratar a nuestras mujeres. Pues el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y de esta manera también Dios representa a su iglesia como su mujer, a la cual Él ama. Vamos a ver un segundo versículo para confirmar esto en Apocalipsis 19, 7 y 8. Nos habla una visión del futuro. Y en contexto de la venida de Jesucristo dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ya sabemos, el Cordero es Jesucristo. Y dice, su esposa se ha preparado. Su esposa simbólica. El Cordero es un símbolo de Jesús. Jesús no es un Cordero. Y la esposa es un símbolo de la iglesia. La iglesia tampoco somos mujeres. Es un símbolo. Entonces dice, su esposa se ha preparado para las bodas del Cordero. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí vemos que la iglesia es representada como una mujer pura, que tiene acciones justas de los santos. Muy bien, volvemos al tema. Y aquí vemos nuevamente a Caín y Abel, representando los primeros dos en las descendencias, ya sea de la mujer obediente o de la serpiente desobediente. El problema era que Caín mató a Abel. Abel estaba en la descendencia de la mujer obediente. Y Caín, después de matarlo, se fue a otro lugar a vivir geográficamente. Y ahora el diablo, que conocía muy bien esta profecía, porque él también la escuchó cuando Dios dijo, habrá enemistad entre la serpiente, la mujer y las dos descendencias. El diablo sabía muy bien, él también había escuchado la profecía y decía, ojo, aquí hay un joven dedicado, entregado a Dios, Abel, y él está realmente siguiendo la descendencia de la mujer. Más bien lo mataré para extinguir esa descendencia creyente, espiritual, de inicio. Y así Caín mató a Abel y de esta manera el diablo intentó ponerle fin desde un inicio a la descendencia creyente. Pero fíjense cómo Dios actúa. Vengan conmigo a Génesis 4, versículo 25. Y a continuación dice, conoció de nuevo Adán a su mujer. Es decir, tuvieron nuevamente un hijo, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set, ¿saben lo que significa Set? Aquí en la Biblia indica también, Set significa sustitución, porque dijeron, Dios nos ha sustituido un hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Extraño, ¿no? Que Dios sustituya a un hijo. Estamos hablando de una manera espiritual, simbólica. Imagínense si tienen un hijo y el hijo muere y Dios te da otro hijo. Aunque estás feliz porque tienes otro hijo, ¿cómo va a sustituir al otro? Sustituyó a Abel en el sentido de que ahora la descendencia de la mujer creyente y espiritual pueda continuar y no se extinga. Por eso el versículo siguiente, 26, dice, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí vemos ahora la descendencia de la mujer creyente, espiritual, que comienzan a invocar el nombre del Creador. Recuerden que Caín en otro lugar, separado geográficamente, estaba desarrollando su descendencia.
Y ahora veremos cuáles los frutos de la descendencia de la mujer, de la descendencia de Abel, de Set. Vamos a ver, porque aquí está en el capítulo 5, y aquí vamos a ver cómo era realmente la descendencia simbólica de la mujer, de los hijos de Dios. Génesis 5, versículo 24, aquí vemos los descendientes de Set. En el versículo 3 comienza su descendencia, hay hartos descendientes, pero saltamos directo al versículo 22 y 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén y engendró hijos e hijas. Versículo 24. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Uno de los descendientes de la mujer ahí, de Set, de los que confiaban y hacían la voluntad de Dios, era este hombre tan conocido, Enoc, que caminó de tal manera con Dios, dice la Biblia, que Dios se lo llevó. Y vamos a ver otro descendiente de la mujer. Un poquito más allá, en el versículo 29, dice que apareció otro que se llamaba Noé. Noé también en la descendencia de la mujer. ¿Y quién era Noé? El capítulo 6, versículo 9 dice que estas son las generaciones de Noé, que él era un varón justo, perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Entonces ustedes ven cómo realmente la Biblia nos describe las dos descendencias, cómo se fueron desarrollando antes del diluvio en este planeta Tierra. Entonces quiero mostrarles y decirles algo muy importante. Es posible cambiar de descendencia. Si yo he nacido en la descendencia de la serpiente, porque mis padres son incrédulos, o malos, o polígamos, o violentos, crueles, idólatras, o muchas otras cosas rebeldes, si yo he nacido en esa descendencia, ¿estoy destinado a que siempre voy a tener que seguir a igual? ¿O no? ¿O puedo cambiar? Puedo cambiar, salir de esa descendencia de la serpiente y decir, no, yo quiero ser de la descendencia de la mujer, yo quiero ser obediente a Dios, fiel a Dios, leal a Dios. ¿Es posible? Vamos a leer aquí dos pasajes que nos muestran que sí, efectivamente es posible cambiar de descendencia, porque estamos hablando de descendencias simbólicas y espirituales. Vengan aquí conmigo a Efesios, en el Nuevo Testamento, un ejemplito aquí. Efesios 2, 1 al 4, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otras palabras, en otro tiempo estábamos en esas cosas, siguiendo la corriente de este mundo. Estamos hablando de la corriente de la serpiente, la descendencia, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí vemos la línea de la serpiente, esa descendencia, esa simiente rebelde de Lucifer, los hijos de desobediencia. Y dice luego, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos que es efectivamente posible que todos nosotros, que estamos en la descendencia de la mujer, hemos estado antes en la descendencia de la serpiente. Un segundo ejemplo está en Tito. Tito capítulo 3, 3 al 6, donde dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien, aquí dos ejemplos muy claros de que es posible cambiar de descendencia de mal para bien. Pero les pregunto, ¿es posible también cambiar de descendencia de bien para mal? ¿Es posible nacer en la descendencia de la mujer, en un hogar creyente, donde tus padres invocan el nombre del Señor y creen y oran, y tú te apartas y vas al mundo y te separas, vas a la rebeldía? ¿Es posible eso también? Sí.
Y la Biblia nos da muchos ejemplos. Solo rapidito voy a mencionar también unos dos. En el material por escrito va a haber más para que ustedes lean. Uno está en Gálatas 5, versículo 4. Habla aquí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Aquí habla de personas que estaban con Cristo, que estaban en la gracia y que cayeron de ahí. Vamos a ver otro ejemplo, Hebreos 6, versículos 4 al 6, donde dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Tremendo, aquí recayeron, una vez que estaban ahí y recayeron atrás. Tremendo, la Biblia nos da varios ejemplos, uno más ya que estamos en Hebreos, capítulo 10, 29, donde dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tremendo, ejemplos de personas que estaban con el Señor, que estaban en la gracia, que estaban en el camino correcto, pero que volvieron atrás. En otras palabras, realmente cada uno de nosotros, los seres humanos, estamos en esta situación de tener que decidir en qué descendencia me ubico. Y la invitación de Dios es que nos ubiquemos en la descendencia de la salvación de la mujer. Quiero decirles que la salvación es condicional, como acabamos de leer. Dios nos dio a cada uno de nosotros libre albedrío, libertad, facultad de escoger, de tomar decisiones, de escoger entre los caminos de esta vida. Y les quiero leer uno de los pasajes más famosos que hay en toda la Biblia que nos muestra esta libertad que Dios nos ha dado a todas las criaturas inteligentes en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, donde Dios dice claramente al ser humano, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Versículo 19 dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿No es esto maravilloso? Dios claramente nos dice los caminos de la vida que existen, pero no nos dice hagan lo que quieran. Nos recomienda, nos aconseja, vayan por el camino del bien, de la vida, de la bendición. Dios nos muestra los caminos, pero claramente nos muestra y nos recomienda por cuál debemos ir. Pero es nuestra decisión, es libertad que Dios nos ha dado para elegir el camino. Vengan a 2 de Pedro para ver lo que dijo San Pedro acerca de este tema. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde el Señor dice que no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere que el ser humano vaya en la descendencia de la serpiente y se pierda. Y un tercer versículo está en Ezequiel, aquí en el Antiguo Testamento. Y ustedes ven que la Biblia es una unidad, habla la misma cosa en toda la Biblia, pues la Biblia fue inspirada por Dios. Todos los escritores recibieron de Dios estas mismas enseñanzas y ellos los transcribieron. Ezequiel 33, versículo 11, diles, dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El corazón de Dios es muy claro. Él desea, Él anhela, Él trabaja en nuestros corazones por el Espíritu Santo para que nosotros nos pongamos en la descendencia espiritual de la mujer y seamos salvos. Él no desea que nos moramos y que vayamos en el camino del mal y tengamos que cargar todas las consecuencias terribles del mal. Les quiero decir algo curioso. Vengan conmigo nuevamente a Génesis, capítulo 4, donde vimos las dos descendencias.
Abel, que fue sustituido por Set, pero también Caín, sus dos descendencias, la de la mujer, la de la serpiente. Y ahora hay un detalle muy interesante que simplemente quiero mencionar, que las dos descendencias llevan casi los mismos nombres. En la descendencia de Caín encontramos un hombre que se llamaba Enoc, era su hijo. Pero también en la descendencia de Set, de la mujer, encontramos un Enoc bueno, que caminó con Dios. Dios se lo llevó. De la misma manera, los nombres son los mismos. Dos Enocs en cada descendencia, un Enoc, uno bueno, uno malo. Lo mismo el nombre de Metusael, que era el padre de Lamec, el violento, en la descendencia violenta de Caín. Se llamaba Metusael. ¿Ustedes recuerdan algún hombre en la descendencia de Abel que también se llamaba parecido? Se llamaba Metusalén, muy parecido el nombre. ¿Y era el papá de quién? Era el papá de Lamec y el abuelo de Noé. Era el papá de Lamec el bueno. ¿Por qué? Porque también hay un Lamec en las dos descendencias. Hay un Lamec violento, polígamo, cruel y vengativo en la descendencia de Caín. ¿Recuerdan? Antes le hemos leído de este Lamec. Pero también hay un Lamec bueno en la descendencia de la mujer. Aquí, todo esto lo pueden leer en Génesis 4 y Génesis 5. Están las dos descendencias. Y hay un Lamec bueno en la descendencia de Set, de la mujer obediente y creyente. Y ese Lamec, el papá de Noé. Increíble, ¿no? ¿A qué me refiero? A que no nos debemos dejar guiar por nombres. Uno puede decir, yo quisiera ser como Lamec. ¿Como cuál Lamec? ¿El violento, cruel o el bueno de la descendencia de Set? Yo quisiera ser como Enoc. ¿Como cuál Enoc? ¿El malo? ¿El hijo de Caín o el bueno que caminó como Dios? ¿Se dan cuenta? Tenemos que cuidarnos cuando hablamos de nombres. Nombres a veces no significan nada. Por eso dice Jesucristo, por los frutos los reconoceréis. Por sus obras, si son buenas o malas. Por su carácter, si son personas amables, buenas, justas. Por los caracteres, por las obras, por los frutos los reconoceremos, no por los nombres. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo que en el tiempo de Noé. Jesús dice en Mateo 24, el tiempo del fin será como ¿qué? El tiempo de Noé. Y hoy en día les pregunto, ¿por los nombres podemos reconocer quién es de Dios y quién no es de Dios? ¿Por los nombres podemos reconocer quién está en la descendencia de la mujer y quién está en la descendencia de la serpiente? No. Yo conocí, por ejemplo, un Daniel. Hay un maravilloso Daniel en la Biblia. Pero conocí un Daniel que me quería estafar. En la Biblia habla de Jesucristo, ¿no es así? Jesús. Yo conocí un Jesús. Hay un Jesús que camina por Cochabamba, que nos ha incumplido increíblemente. El verdadero Jesús no incumple. Conocí, en la Biblia hay un José. ¿Recuerdan el José que era tan fiel a su amo, a Potifar, y tan trabajador y esforzado y sacrificado, ¿recuerdan? Yo conocí a un José flojo, que totalmente despreocupado, sin responsabilizarse de nada. Y así podemos continuar con muchos más nombres. Hoy en día los nombres no significan nada. Lo que significa es el carácter, tu transformación, tu obra, tu fruto que vas a traer. Así es. Quiero ahora analizar un punto muy interesante. Se trata del diablo, que es el gran acusador. Quiero leer con ustedes en Apocalipsis 12. Estos pasajes hablan de la gran rebelión de Lucifer en el cielo y cómo cayó la tierra y cómo engañó a los humanos y todo esto. Pero luego dice lo siguiente, Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces, después de que la serpiente antigua, Satanás, el diablo, haya sido arrojado a la tierra, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, finalmente, ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? Ahora un nuevo nombre, el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo se llama el diablo aquí? El acusador de ¿quiénes? De nuestros hermanos. Quiero que presten atención a esto.
Luego el versículo 12, una vez que ha sido lanzado fuera, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, a nosotros, los seres humanos aquí, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Quién es este gran acusador de los hermanos, el que acusaba delante de Dios día y noche, constantemente viniendo ante Dios, acusando uno, acusando el otro, acusando? Era terrible esa época en el cielo, cuando el Lucifer tenía libre acceso al cielo y podía acusar día y noche a los hermanos. Quiero preguntar o decir primeramente, ¿quiénes son los hermanos a los cuales acusó el diablo? Vengan conmigo a Hebreos. ¿Quiénes son los hermanos de Dios? ¿Quiénes son los hermanos que estaban bajo la acusación constante del enemigo? Hebreos 2, versículo 11. Aquí habla de Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quién llama Jesucristo hermanos y no se avergüenza de llamarlos hermanos? A los que se santifican, a los que van por el camino de la santificación, que quieren dejar el mundo atrás y quieren ser santos, que quieren hacer la voluntad de Dios. A ellos el Señor los llama los hermanos. Vamos a ver un segundo versículo para confirmar esto, Mateo 12. Y aquí en Mateo 12 Jesucristo está en una reunión y entonces surge la pregunta, ¿quiénes son sus hermanos de Jesús? Mateo 12, 48 al 50. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, cuando Lucifer, el gran acusador ante Dios, acusaba a los hermanos día y noche, ¿a quién acusaba? A los que son del Señor, a los que creen en el Señor, los que le obedecen, los que confían en Él, los que quieren ser de la descendencia de la mujer. A ellos los acusaba. ¿Por qué no acusaba a los otros seres humanos que estaban en la crueldad, en la violencia, en la poligamía, en todo eso? ¿Por qué no acusaba a los que estaban en la descendencia de la serpiente? ¿Saben por qué? No tiene necesidad de acusarlos, porque están en su camino que a Él le parece bien. Él acusa solo a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora es muy interesante esto. Quiero mostrarles un ejemplo y por eso tenemos la imagen aquí. Job. Escuchamos hablar de Job. Vengan conmigo al libro de Job y vamos a leer de qué manera terrible el diablo hizo sus acusaciones. Vamos a ver un ejemplito. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Aquí se refiere a los ángeles, por si acaso, porque ellos también son llamados los hijos de Dios. Entre los cuales vino también Satanás. Muy bien, estaba ahí una reunión de Dios en el cielo con muchos ángeles y apareció Satanás entre ellos. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra, de andar por allá. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora el diablo lanza su acusación frente a los ángeles presentes en la reunión. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Terrible acusación. En otras palabras, él dijo, claro que él te bendice, claro que está contigo, claro que hace tu voluntad, porque tú le has bendecido, le has dado tierras, le has dado familia, le has dado riquezas, pero él solo está contigo por conveniencia, no porque realmente él te ama, no porque realmente está contigo, no. Quítale sus cosas, verás cómo te va a blasfemar en tu propia presencia.
Terrible acusación. Ahora les pregunto, ¿Dios conocía el corazón de Job o no? Dios sabía, Él es verdaderamente íntegro y bueno, realmente es justo. Pero ¿qué pasó con los ángeles que estaban en la reunión alrededor, que escucharon la acusación? Ellos estaban ahora en una duda. ¿Será que Lucifer tiene razón? Entonces, por amor a los ángeles presentes en la reunión, tal como hemos estudiado en el tema anterior, la duda que todavía estaba en cierta medida en los ángeles celestiales, por amor a los ángeles celestiales que estaban ahora en esa duda, Dios hubiese podido decir, sal de aquí, Lucifer, Job es justo, de verdad. Hubiese salido y Lucifer hubiese dicho, miren, Dios no me da la posibilidad de demostrarlo. Él está engañando. Pero no es eso lo que ocurrió. Dios, sabiendo muy bien que para que tú veas la justicia, el bien y el mal, tienes que ver sus consecuencias, su desarrollo. Permitió, por amor a los ángeles confundidos, de que se haga la prueba. Y la Biblia revela que Dios permitió a Lucifer tocar las pertenencias y la familia de Job. Y entonces hubo un montón de terribles acontecimientos y él perdió su casa y perdió sus terrenos y vinieron a atacarle y parte de su familia murió y era un desastre total. Pero ¿cómo terminó la historia? Job 1, 21 y 22. Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, una vez que terminó todo, ¿cómo era la reacción de Job? ¿Comenzó a blasfemar de Dios? No, comenzó a orar y dijo, Señor, no entiendo. Tú me sacaste del vientre de mi madre, ahora estoy en esta situación. Pero dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, lo bendijo más bien. Y dice, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. No le dio la culpa. Oh Dios, tú eres malo, ¿por qué me has hecho esto si yo he sido tu hijo fiel? Nada. Fíjense qué impresionante. ¿Y Lucifer cómo quedó? ¿Cómo quedó Satanás? Como un falso acusador. Una vez que terminó la historia, los ángeles que se habían quedado en el cielo, ahora vieron y dijeron, realmente Job es un hombre temeroso de Dios, realmente es íntegro, realmente es justo. Y realmente Lucifer es un malo, un terrible falso acusador. ¿Se dan cuenta? Y este tipo de situaciones ocurrían día y noche. Durante muchísimo tiempo, el gran acusador acusaba a los hermanos delante de Dios día y noche. Terrible situación. Quiero mostrarles simplemente un segundo ejemplo que se encuentra en Zacarías capítulo 3, para que ustedes vean que realmente en diferentes lugares de la Biblia muestra las acusaciones que hacía el diablo contra los hermanos. Zacarías 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y así, siempre la Biblia nos revela solo pocos ejemplos, pero el Apocalipsis 12 que nos dice que acusaba durante día y noche, nos muestra que esto ocurría frecuentemente. No había paz en el cielo. No había paz. Todo el tiempo acusaciones frente a Dios. Era una situación muy incómoda, muy fea. Pero esta situación no era para siempre. Les voy a mostrar cómo estas acusaciones terminaron en el cielo. Pero antes quiero mostrarles en 1 de Corintios, capítulo 4, una realidad espiritual grande, muy importante. 1 de Corintios 4, versículo 9. Dice aquí, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Y ahora viene el detalle, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En otras palabras, él dice, nos están observando. No solo el mundo, los hombres, aquí también indica los ángeles. Hemos llegado a ser un espectáculo también a los
a los ángeles del cielo, porque todos los ángeles miran con mucho interés cómo se está desarrollando el conflicto entre el bien y el mal, cómo tú y yo, seres humanos, mortales, actuamos en esta situación. Si vamos a la descendencia de la mujer, si nos quedamos en la descendencia de la serpiente, si hacemos el bien, si hacemos el mal. ¿Qué pasa si hay dificultades y pruebas? ¿Blasfemamos el nombre de Dios? ¿O más bien aceptamos la situación humildemente y pedimos al Señor, Señor, aunque no entiendo por qué está ocurriendo, igual te alabo a ti? Los ángeles están viendo cómo estamos nosotros, cada ser humano, actuando en este mundo. ¿Qué decisión estamos tomando? Es muy interesante y ahora les quiero decir algo importante. A través de tu decisión y actitud puedes glorificar a Dios en el cielo y puedes ayudar a los ángeles del cielo a que su duda se despeje. Y de esta manera les quiero mostrar este muy interesante versículo en Efesios, capítulo 3, que muestra que realmente tu actitud tiene impacto en el cielo. Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia, que somos tú y yo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mediante ti, mediante la iglesia, mediante nosotros, los ángeles, las potestades en los lugares celestiales conocen, ¿qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. ¿No es impresionante esto? Igual como ocurrió en el ejemplo de Job. Job ayudó a aclarar el carácter de Dios en el cielo frente a los ángeles. Muy interesante. Es muy profundo, habría que profundizarlo mucho más, pero les dejo esto como un inicio para profundizar estos aspectos. Ahora, ¿qué pasó? En todo el Antiguo Testamento, durante milenios, Lucifer constantemente subía y bajaba para acusar a los hermanos. Terrible, qué situación más fea. Pero entonces llegó el momento, porque los ejemplos que estamos viendo donde el diablo acusó a Job, donde acusó a Josué, etc., están todos en el Antiguo Testamento, cuando el diablo tenía libre acceso al cielo todavía. Podía subir y bajar y ir y acusar. Pero entonces, ¿qué pasó? Ocurrió que cuando Jesús murió en la cruz, el diablo mató a Jesús en la cruz, el Hijo de Dios, asesinado cruelmente. Los ángeles celestiales, viendo esto, y no podían creer lo que estaba pasando, la gran maldad de Lucifer de matar al Hijo de Dios. Entonces fue ahí donde Dios efectivamente restringió el acceso del diablo al cielo. Ya no le permitía acceder al cielo para acusar a nadie. Ya no. Vamos a leer cómo Jesús lo describe. En Lucas 10, 18, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque cuando Jesús murió en la cruz, el diablo cayó definitivamente a la tierra. Sabemos que desde que Adán y Eva hace 6,000 años pecaron y se unieron a la rebelión, el diablo y sus ángeles cayeron a la tierra. Pero lo que quiero decir es que durante todo el periodo hasta que murió Cristo en la cruz, el diablo tenía libre acceso al cielo para subir y acusar día y noche. Pero cuando murió Jesús en la cruz, su posibilidad se le terminó. Ya no más acusar. Fue esto lo que en Apocalipsis 12 lo describe. Gran parte de las dudas que había todavía en los ángeles celestiales se respondieron. Ya no había duda de que realmente el diablo es malo, su rebelión es mala, la desobediencia es terrible y mala, las consecuencias son fatales. Ya no había duda en ese aspecto. Y entonces ahí es donde se aplica Apocalipsis 12, versículo 10, donde decía, finalmente dice, el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera, el que los acusaba día y noche. Y ahí es donde se aplica el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Una gran alegría hace 2,000 años que reina en el cielo, en el sentido de que ya no constantemente hay conflicto. Alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, fíjense, ascendido como un rayo, ya
ya se queda nomás aquí, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí vemos como en Hebreos 2, versículo 14, hablaba de que cuando Cristo murió en la cruz, destruyó por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Tremendos eventos ocurrieron en aquel entonces y ahora quiero terminar hablando de la solución divina para todos esos problemas. El Señor Jesucristo. Lo que pasó fue que Dios sabe el futuro de antemano. Es por eso que la Biblia está llena de profecías, cosas que Dios predijo de antemano, siglos, milenios antes que ocurran, para que nosotros cuando los leamos, las entendamos y veamos dónde estamos. Y de esta manera, Dios, antes que comenzó el conflicto aquí en la tierra, antes que Adán y Eva se unan a la gran rebelión, Dios ya había visto lo que iba a ocurrir y Dios ya puso un plan de rescate en marcha. Quiero leer con ustedes 1 de Pedro, maravilloso versículo. 1 de Pedro 1, versículo 18 al 20, donde dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? ¿Con qué fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿No es impresionante? Dios antes, cuando Él vio el problema acercarse, Él también comenzó a preparar la solución y la respuesta, el rescate, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que iba a venir aquí al mundo, que iba a morir por nosotros en la cruz, como un cordero precioso, dice, sin mancha, sin contaminación, bueno. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él demostró el carácter de Dios. Él demostró cómo es Dios. Él sanó a los enfermos. Él perdonó los pecados. Él sacó los demonios. Él multiplicó la comida para que los hambrientos coman. Él dio esperanza, resucitó muertos. Él demostró cómo es Dios. Dios es bueno, justo, santo. Y entonces Dios, Jesucristo, es representado como una ovejita, como un corderito. Y también en la Biblia es representado como una paloma. ¿Y por qué el Señor tiene estas representaciones? ¿Por qué estos animales representan al Señor? Una ovejita, una palomita. ¿Cuál es el carácter? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de una ovejita, de una palomita? Es tierna, es humilde, no ataca, no envenena, no destruye, sino confía, sigue al buen pastor, es manso, humilde, tierno. ¿No es así? Ahora, ¿cómo es el carácter del enemigo? ¿Cómo es descrito Lucifer en la Biblia? Como el gran dragón, la serpiente antigua. En otro lugar, como el lobo rapaz. Terrible. Ahora, ¿qué hace un dragón? ¿Qué hace una serpiente? ¿Qué hace un lobo? ¿Cuál es su carácter? El carácter ataca, mata, es agresivo. ¿Qué hace la serpiente? Envenena, engaña. Entonces vemos con toda claridad que hay una lucha de dos descendencias y dos caracteres. Si nosotros estamos en la descendencia de la mujer, la descendencia creyente, fiel, entonces esa descendencia tiene el propósito de ser como el Señor, de seguir al Cordero, de volver a reflejar esa imagen y semejanza que hemos perdido, de volver también a ser humildes, pacientes, amorosos, no atacar, no condenar, no criticar, no destruir, sino ser así. Pero si nosotros deseamos estar en la descendencia de la serpiente o si estamos ahí, tenemos ese mismo carácter, se va a manifestar en nuestras vidas. Vamos a atacar, vamos a ser agresivos, vamos a matar, vamos a luchar, vamos a imponernos, vamos a envenenar, engañar. Esas son las dos descendencias que Dios muestra en este mundo. Pero lo bonito es que tú y yo podemos elegir, podemos decidir, tal como Dios dice,
Te he puesto delante la vida, la bendición y la muerte y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. ¿No es así? Y cada ser humano puede elegir este camino y decidir, yo quiero ser como el cordero, yo quiero ser como la palomita, yo no quiero ser como un dragón en mi casa o en el trabajo o en la universidad o en la calle. Yo no quiero ser como una serpiente, no quiero ser como un lobo, yo quiero ser como una ovejita también. Y de esta manera el Señor tiene planificado restaurar el paraíso perdido. Todo este conflicto grande, cuando se trasladó a la tierra y Adán y Eva tuvieron que tomar su decisión y se decidieron en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios, tomando el fruto de la desobediencia, comiendo, uniéndose a la rebelión. Cuando ellos hicieron eso, ya no tenían acceso a ¿qué cosa? Al árbol de la vida. ¿Y dónde relata la historia que por desobediencia tuvimos que alejarnos del árbol de la vida? Lo relatan las primeras páginas del Génesis. Y en las últimas páginas del Apocalipsis nos muestra cómo vamos a volver a recuperar el acceso al árbol de la vida, cómo vamos a volver a recuperar el paraíso perdido. Y toda la Biblia intermedia nos muestra el conflicto entre el bien y el mal, y cómo Dios trata a la gente, y cómo Dios juzga, y cómo Dios intenta salvarlos, y cómo la humanidad se divide en dos grupos, y las luchas, y las políticas, y las guerras, y las luchas religiosas, y todos los desastres. Pero entonces, al fin en Apocalipsis capítulo 21 y 22, nos muestra del cielo nuevo, de la tierra nueva, del paraíso recuperado, y otra vez del acceso al árbol de la vida. Apocalipsis 22, 1 y 2. San Juan en esta visión dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí vemos, en Génesis se lo perdió, en Apocalipsis al final se va a recuperar y restaurar. Se perdió en Génesis por desobediencia. ¿Cómo lo recuperaremos? Por obediencia. Perdimos al inicio la vida eterna y al final la volveremos a recuperar si nos ponemos en la descendencia espiritual de la mujer, simbólica. Y de esta manera dice que vamos a comer cada mes un fruto. El fruto del árbol de la vida. Cada mes vamos a renovar el pacto con Dios por la eternidad, comiendo el fruto y diciendo: sí, yo quiero seguir por siempre. Y vamos a comer una vez al mes las hojas del árbol de la vida, que dice aquí que son para la sanidad de las naciones. Pues en el cielo ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá injusticia, ya no habrá nada de esas cosas, ya no habrá pecado. Habrá vida eterna, juventud eterna, salud, sanidad eterna. ¿No quisiéramos acceder a eso nuevamente? Yo personalmente sí, espero que todos ustedes también. De todas maneras, quiero decirles una cosa muy bonita. Apocalipsis 21, 4. Últimos versículos quiero leerles para terminar el tema de hoy. En aquel lugar dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y también en Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 60, versículo 18, dice lo siguiente: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento. Será el cielo, el paraíso recuperado, restaurado, nuevamente acceso al árbol de la vida. Y para terminar les quiero decir que no solo esto se aplica a los seres humanos, sino también a las plantas y los animales. ¿A quiénes de ustedes les gustan los animales? Yo creo que a muchos, a mí también. Y la Biblia nos dice que esto inclusive se va a aplicar a los animales y las plantas. Ellos ya tampoco ya van a tener que sufrir, ni morir, ni lagrimear, ni tener dolor. Joel capítulo 2, versículo 22 dice: animales del campo, no temáis. Qué bonito. Animales del campo, no temáis. ¿Por qué? Los pastos del desierto reverdecerán. Y también dice:
Los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ni siquiera los animales ya van a tener que sufrir. Dice el libro de Isaías, capítulo 11, en una visión que tiene Isaías acerca del futuro, del cielo recuperado. Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Lobo con cordero, hoy en día se matan, pero ya no va a ocurrir. Leopardo con cabrito, hoy en día se matan, ahí se van a acostar juntos. Becerro y león jugarán juntos, un niño los va a pastorear, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Un león, tal como el buey, comerá paja. Los animales violentos hoy en día que se comen entre sí, ya no se van a comer. El león comerá paja y jugará con los otros animales, con la ovejita. Y quiero terminar con lo que está en Romanos 8, porque Romanos 8 nos revela un poquito más acerca de esto. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos los problemas que tenemos actualmente, si somos fieles en la descendencia de la mujer, no importa, comparado con la gloria que vamos a recibir. Y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad. Y dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. La creación misma, las plantas, los árboles, los animales, el ser humano, todo este problema que actualmente hay en este mundo, desde que el diablo tomó control del planeta Tierra, va a terminarse. Y nosotros vamos a morar en un lugar mejor. De esta manera, el siguiente tema, vamos a seguir analizando esto y ya vamos a llegar muy pronto a las profecías del libro de Daniel. Y vamos a ver que todo este trasfondo que hemos estado estudiando, poniendo como un firmamento, una base, eran importantes para entender bien lo que vamos a estudiar. De esta manera, pedimos que Dios nos bendiga a todos. Amén.